Damos la bienvenida a la señora Cecilia Velázquez, ella es subcoordinadora nacional de Pachacutic. Quisiéramos, señora Velázquez, conocer sobre la situación interna del movimiento indígena. Partamos por el acuerdo legislativo para conformar mayorías en la Asamblea que no llegó. Bueno, muchas gracias por el espacio. Como decía, el movimiento Pachacutic, ahora representada con sus 26 asambleístas, nuestra prioridad es la agenda legislativa de lo que nos ha demandado el pueblo del Ecuador. En las elecciones nos han encargado de hacer una fiscalización y una legislatura en función de la mayoría de los ecuatorianos. Y a eso nos hemos dedicado y hemos tenido una coincidencia con la bancada de la izquierda democrática. En este momento somos 45 asambleístas del bloque para poder llevar adelante nuestra agenda legislativa. Sin embargo, esto no nos quitaba de la posibilidad de presentar candidaturas para presidir la Asamblea Nacional. Hemos estado en diálogos, en conversaciones con el resto de las bancadas, pero no todas han coincidido con nuestra agenda legislativa y por ende tampoco van a coincidir en la votación para la candidatura para presidir la Asamblea Nacional. El movimiento Pachacutic, firmes con sus candidatos, presentaremos el día de mañana como bancada porque tenemos ese legítimo derecho, creo que es una aspiración legítima de la organización política el querer presidir la Asamblea Nacional. Pero si es que a nuestras candidaturas no recibimos el apoyo necesario porque necesitamos más de 70 votos para convertirnos en presidentes de la Asamblea, pues nosotros seguiremos con nuestro trabajo, seguiremos con nuestra agenda, seremos parte de las distintas comisiones legislativas para poder llevar adelante nuestra agenda. El no contar con los votos necesarios hace difícil justamente el de cumplir objetivos, el de plasmar una agenda. Definitivamente se ha dejado ya de lado esta posibilidad. No hemos dejado de lado la posibilidad, aún como es en el partido de fútbol. Si es que no se escucha el último pitazo del partido, pues nada está dicho y todo es posible que haya cambios. Sin embargo, no nos vamos a empecinar en que queremos la asamblea. Si no tenemos los 70 votos, es bastante complejo, igualmente para poder llevar la agenda legislativa. Pero tenemos nuestra estructura, es decir, nuestras alianzas de verdad, que es del pueblo del Ecuador, que son los transportistas, que son los movimientos indígenas, los movimientos sociales, los sindicatos, etcétera. Con ellos trabajaremos y haremos que se haga realidad la agenda. Los acuerdos políticos no son necesariamente malos, siempre y cuando se los haga dentro de un marco de ética, de principios, de mutuo respeto con las partes. ¿Qué es lo que ha pasado que no ha permitido a Pachacuti llegar a acuerdos? Hemos escuchado una posición que podría ser calificada como de un tanto inflexible del ex candidato presidencial, Yacu Pérez, que no ha querido saber de pactar con nadie, de pactar con los dos únicos polos que podría decirse, se podría haber pactado en la Asamblea, so pena de claudicar en principios. No, las decisiones del movimiento Pachacutic no pasa por la opinión o por la sugerencia de uno o dos militantes. Nosotros respondemos a toda una estructura nacional y hay decisiones y roles que tenemos que cumplir cada uno de nosotros quienes hacemos el movimiento Pachacutic. El de pactar con uno u otro sería hipotecar el destino del movimiento Pachacutic, porque nosotros no podemos tampoco compartir una agenda privatizadora donde permitamos que los bienes del país se las venda a precio de gallina muerta. No podemos permitir, por el otro lado, a que nos impongan los nombres o nos quieran chantajear con una u otra cosa desde aquellos que nos persiguieron, que nos encarcelaron, incluso que acabaron con muchas vidas de los compañeros dirigentes por los 14 años anteriores. Entonces, nuestra dignidad está como el bloque que tenemos en este momento de los 45 asambleístas con la idea de mantenernos firmes, ejecutar la agenda legislativa. Obviamente para ello también requerimos votos, no hay para dónde perderlos, pero para poder exigir y que se apruebe una reforma, un proyecto de ley, etcétera, siempre y cuando esta, por supuesto, que esté en beneficio de la mayoría de los ecuatorianos, nuestros aliados, las organizaciones sociales del pueblo en general, serán los que exijan a los 137 asambleístas
que se debe cumplir una u otra reforma, uno u otro proyecto de ley, al menos que vaya en beneficio del Ecuador, y una fiscalización responsable, sin persecuciones, donde hay que concluir, hay que terminar de raíz, hay que cortar el tema de la corrupción, hay que hacer el seguimiento de los recursos que han sido robados a este país para que se los devuelva. Ahí necesitamos una asamblea seria y por tanto nosotros, al menos como bloque consolidado, vamos por esa línea. No vamos a permitir tampoco que se sigan concesionando los territorios para las empresas mineras y petroleras. No les vamos a permitir que se venda el CNT, el Banco del Pacífico, etcétera. No les vamos a permitir que perjudiquen al bolsillo de los ecuatorianos, pero sí, firmes vamos a exigir que se cumpla con las vacunas. Hay que vacunar a los 18 millones de ecuatorianos, porque esa es la necesidad número uno. Vamos a exigir y juntos también con todos los que puedan compartir nuestra agenda de la reactivación económica, que es una necesidad urgente del Ecuador, también lo vamos a hacer. Pero y si no tenemos apoyo en votos, pues será todos las estos calles, temas, será la ciudadanía la que nos permita llevar adelante. justamente le preguntaba si exigir estos temas se lo hace sin una mayoría, sin los votos que lo apoyen, puede quedar esto en una actividad inconsistente, insubsistente. Por supuesto, pero el pueblo del Ecuador no les va a perdonar. Nosotros como asambleístas, como movimiento organizado, con todos los sectores sociales, exigiremos y cumpliremos con nuestro rol, pero será el pueblo quien les castigue a los que no permitan avanzar, porque no estamos haciendo una agenda para el Pachacuti, sino estamos haciendo una agenda, una fiscalización, proyectos de ley que les sirven a la mayoría de los ecuatorianos. Y en ese sentido, y además, no creo que tengan argumento para negar y no darnos paso a este proceso y a estas propuestas que Ahora, señora Velázquez, si Yacu Pérez no toma decisiones o no es influyente en las decisiones de Pachacuti, ¿quién o quiénes son los que sí son influyentes? Yacu Pérez nos había comentado en una entrevista reciente que le había llamado a él para integrarse a un grupo de 3 personas para justamente de alguna manera operativizar estos acuerdos en la Asamblea, pero que él, al encontrarse con la realidad, con las exigencias que se hacían de uno o de otro bando, había dicho que no, que eso estaba cruzando ciertas líneas éticas, que estaba yéndose contra ciertos principios de su movimiento y que él más bien se retiraba. Pero cuéntenos, ¿quién o quiénes toman las decisiones? El doctor Yacu Pérez puede ser tomado en cuenta para esta comisión, para el resto de las comisiones, como un adherente más, como un ex candidato presidencial, sí, pero no tiene la decisión única. Aquí el movimiento Pachacuti funciona toda una estructura. Tenemos un congreso, un consejo político nacional, y el Consejo Político Nacional es quien operativiza, nos dan los lineamientos que tenemos que ejecutar, tanto los dirigentes como todos quienes hacemos la estructura del movimiento Pachacuti. Y dentro de este Consejo Político Nacional están las autoridades electas, están las 24 coordinadores, las 3 del exterior, están los asambleístas, están las organizaciones sociales afines al movimiento, están el Comité Ejecutivo Nacional conformado por 23 personas, etcétera. Es decir, el Consejo Político Nacional está integrado por más de 120 personas que representan a toda a nivel nacional para poder tomar las decisiones. Y dentro de ese marco, por supuesto que podemos tener diferencias, por supuesto que sí, y además estamos en un espacio democrático, los unos pueden estar de acuerdo o no, y en muchísimo, o en casi en todas las cosas la hemos resuelto por unanimidad, porque tenemos que ser coherentes con lo que es el movimiento y con el pueblo del Ecuador, y en este sentido, alguien puede no compartir todo, perfecto, es muy respetable, pero nosotros seguimos caminando de acuerdo a las decisiones mayoritarias. ¿Cómo va por otra parte la fusión con Izquierda Democrática? ¿Qué tan sólida es y cómo se toman allí las decisiones conjuntas de bloque? Nosotros con la Izquierda Democrática, nosotros como Izquierda Democrática nos hemos unido, como dije, en función de la agenda, y justo ahora mismo inmediatamente entro a una reunión para finiquitar de cómo vamos a presentar en los 100 primeros días esta agenda legislativa. Hay una coincidencia muy estrecha, hay una relación bastante entendible y positiva
de los ideales que necesitamos llevar adelante en estos 4 años dentro de la legislatura. Obviamente, por obvias razones, si es que a algún rato, o no por obvias razones, por algunas circunstancias decidan, no sé, no seguir con la agenda, etcétera, y es una cuestión de la bancada y pues tomarán sus propias decisiones. Pero hasta este momento, y yo estoy muy convencida que esto es un proyecto duradero, ¿no? En función de la institución legislativa para poder dar, sí, una gobernabilidad también. Todos queremos una gobernabilidad, todos queremos una estabilidad, pero esto va a depender también de las mayorías o de todos aquellos que siempre han estado gobernando el país, que siempre han estado cuidando sus intereses bancarios, sus intereses empresariales, sus intereses de las transnacionales. Si es que eso dejan por el momento de lado y piensan en el país, creo que vamos a tener una gobernabilidad y que todos nosotros, los 18 millones de ecuatorianos, estemos conformes, tengamos salud, tengamos educación y tengamos trabajo. Ahora, el día de ayer se dio lo que más se temía, aquello que se venía ya anunciando a nivel de rumor desde hace varios días, el desmembramiento del bloque de Pachacuti. Se había dicho que no solamente uno, que serían más, pero en todo caso ayer se ha concretado la separación de su asambleísta del Guayas, Omar Ceballos Peña. ¿Qué es lo que pasó allí? Solamente hacerle acuerdo al señor Ceballos, toda persona oportunista y sin principios ideológicos, políticos y de procesos siempre terminarán yéndose porque no estamos dispuestos a obedecer un capricho, un interés de un grupo, de una familia o negociar una tendencia política. No, para eso no está el movimiento Pachacuti y para eso no nos prestamos los dirigentes. Que por ahí en los escritos acuse a uno, acuse a otro, eso solamente su conciencia le va a decir, pero después de esto, de la salida del movimiento Pachacuti, será un don nadie, eso le aseguramos, porque así lo vamos a decir, así lo vamos a trabajar, y además, aún todavía no está decidido para la satisfacción de él, no le vamos a expulsar. Tomaremos otras medidas disciplinarias que el movimiento Pachacuti las tiene, y ayer nos reunimos, el bloque de los 26 compañeros, y está resuelto varias cosas, y dudo mucho que haya más desmembraciones, lo dudo mucho con todos los acuerdos y el conocimiento pleno del proceso disciplinario que tiene el movimiento Pachacuti. ¿Podría ser alguna medida que entre dentro del marco de la justicia indígena? No me adelanto absolutamente a nada, pero el movimiento tiene su propio sistema de procesos disciplinarios y que tiene que quedar una lección para que no siga habiendo camisetazo. Y hasta donde usted conoce, ¿a dónde va Omar Ceballos Peña? ¿Creo social cristianos o se declara independiente? Bueno, ser independiente igual ni de aquí ni de allá se va con el mejor postor. En el caso del señor, no voy a opinar a dónde se vaya, pero seguramente regresó a su redil. ¿Cuáles son las próximas metas, las de corto plazo, también las de mediano plazo de Pachacuti con estos acontecimientos que se van consumando el día de hoy? No, simplemente nosotros seguir con la agenda legislativa que ha sido construida después de todo un recorrido nacional y también donde constan aquellos planteamientos que hicieron más de 180 organizaciones sociales del país, está reflejado en lo de la agenda legislativa. Nosotros nos vamos por ahí. Obviamente que también hay que iniciar de manera a priori con el tema de la fiscalización a las entidades de control, a las entidades de la salud, a las entidades que supuestamente manejan el tema democrático del país. Entonces hay que empezar por ahí y tiene que rendir cuentas al Ecuador, porque no es posible que la corrupción o que la desobediencia a los organismos reglamentarios, a las normas de la Constitución, sigan campeando. Y de Pachacutic se convierten a partir del día de mañana en la oposición al gobierno de Guillermo Lasso. Nosotros siempre hemos sido una oposición y no es de ahora, no es con Lasso. En los peores momentos de la dictadura hemos sido oposición y le perdimos el miedo y por eso estamos aquí, de pie, vamos a seguir con la frente en alto, la dignidad del movimiento Pachacuti, la dignidad del movimiento indígena, la dignidad de los movimientos sociales tiene que estar de pie, vamos a seguir luchando hasta que se cambien
estas estructuras neoliberales y estas estructuras coloniales del Estado ecuatoriano. Hablando justamente de sanciones, señora Velázquez, ¿qué es lo que se ha decidido con respecto a Jaime Vargas? Entendemos que la CONAIE lo desconoce y hablan también de sanciones. En el marco de la organización y de la estructura de la organización indígena, como es la CONAIE, tienen sus propias reglas, sus propios procedimientos y también su propio proceso disciplinario. En lo que le corresponde al movimiento Pachacuti, al señor que usted mencionó, ha sido separado, ha sido expulsado y no pertenece al movimiento Pachacuti. Bien, queremos agradecerle cualquier otro mensaje que desee usted trasladar a nuestros oyentes. Agradecerle su espacio y decirle al pueblo del Ecuador, a Loja y a todos, miren, el movimiento Pachacuti seguirá siendo una alternativa porque vamos a defender los derechos de todos y de la mayoría de los ecuatorianos que somos los empobrecidos. Bien, queremos agradecer a la señora Cecilia Velázquez por habernos atendido. Ella es la subcoordinadora nacional de Pachacutic. Nos vamos a una breve pausa.